espada de la sagrada tradición y el yelmo de la verdad absoluta. Está transmitiendo la voz de la tradición católica. Radio Cristiandad, en el 97.1 de la frecuencia modulada. Radio Cristiandad, solo la verdad, aunque duela. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el segundo domingo de la Cuaresma, pero antes tengo que hacer una aclaración. Lamentablemente hay gente que, no teniendo un espíritu católico, sino de cizaña, de división y de pocas mientes teológicas, doctrinales, no tienen otra cosa que hacer que difundir pasquines, porque eso es, a través de internet, dos escritos miserables, en el cual también de paso me involucran a mí, y no tienen la virilidad de poner su nombre, porque si fueran viriles y fueran con la verdad, ponga su nombre y no ponga seudónimos de mujeres, y haciendo creer que el uno es de la Argentina, cuando allá esa persona ni la conoce. Alianza del Padre Méramo, Altamira y Monseñor Morelo. Va a ser el superior de Méramo y de Altamira. Hay que ser verdaderamente idiota y estúpido para decir una cosa de esas, porque el que me conoce a mí no puede tener ninguna duda. Creo que nadie, y aquí como San Pablo se me va a ir el orgullo arriba, pero es así, nadie puede justificar con una trayectoria de 30 años sacerdotal que ya llevo encima, con una claridad contundente de doctrina que ninguno ha tenido. Todos han, poco más o poco menos, tenido que rectificar. Yo jamás, por la gracia de Dios, he tenido que rectificar en nada en la posición doctrinal que tengo. Y están mis escritos, mis sermones, y a ver quién puede decir otro tanto. Lo lamento, pero es así. Entonces, que Monseñor Morelo tenga una amistad o cierta amistad con el Padre Altamira y venga de paso por Colombia a decir que va a ser el superior del Padre Altamira, ya es una calumnia. Y encima decir que yo voy incluido en el mismo combo o paquete. Pues el imbécil que hizo eso, si tiene la virilidad de poner su nombre, no le va a quedar ni la cara. Eso es ser insidioso como la serpiente. Y es ser imbécil. Porque esas cosas no se pueden decir.
Esas conjeturas no se pueden afirmar. Son falsas. Así que debe quedar clarísimo. Pues bien, dicho esto, y perdónenme la energía, pero el que se meta conmigo la paga. Yo no voy a dejar que mi nombre sea mancillado. A ver si el que hizo eso, o quienes hicieron eso, van a tener la valentía de dar la cara y no de crear sitios de correo falsos. Pues bien, mis estimados hermanos, espero que quede claro. Y al que le quede alguna duda por ahí, pues bueno, que me pregunte. Y como estamos en el segundo domingo de la Cuaresma, vemos en el Evangelio de hoy la transfiguración de nuestro Señor. Para más o menos captar esa gloriosa transfiguración de nuestro Señor, hay que situarla en su contexto, tanto histórico frente a los apóstoles, y tanto teológico y doctrinal. Histórico ante los apóstoles, porque 6 días después de que nuestro Señor les anuncia por primera vez su pasión, escoge a 3 de los 12 apóstoles, los 3 privilegiados, y los lleva al monte alto y solitario, Epsilon Catidian. Por eso dice el padre Castellani que no es el Tabor o el Tabor, como dice la tradición, buenamente, porque no concuerda una colina de 300 o 400 metros con la descripción de un monte alto y solitario, Epsilon Catidian, como si corresponde el monte y siempre nevado Hermón, o Hermón, al pie de la ciudad de Damasco, y que se puede subir, son 2000 y algo de metros, en 6 horas. Eso sí es un monte alto y solitario. Yo no voy a entrar en esas discusiones, simplemente hago la referencia, pero lo importante es el hecho. 6 días después de que nuestro Señor les anuncia la pasión, Pedro hace la confesión y después nuestro Señor le dice, retírate. Cuando San Pedro le quiere disuadir a nuestro Señor de esos males. Y nuestro Señor le dice que es piedra de escándalo para él. ¿Por qué? Porque todo lo que se opone a la pasión redentora de nuestro Señor viene del demonio. Por eso le dice, retírate, como Satanás. No tienes el Espíritu de Dios, sino como el de los hombres, influidos por el espíritu maligno, porque el espíritu maligno
influye. O tenemos el Espíritu de Dios, o tenemos el espíritu del demonio. Por eso hay que tener discernimiento. Y no afectivo, sentimental, sino doctrinal. No hay que creerle a cualquier aparición, a cualquier locución. O terminaremos medio locos. Pues bien, entonces, 6 días después, nuestro Señor escoge a 3 de sus discípulos, San Pedro, Santiago, que es Jacob, Santiago. De ahí viene, Santiago es el único nombre, por decirlo así, que tiene incluido la partícula san. Por eso no se dice San Santiago. Sería San Jacobo, que es San Jacob, Santiago. Y San Juan, hermano de Santiago. San Juan Evangelista. Los privilegiados, ¿por qué? Porque Santiago, fíjense, el gran Santiago Matamoros, fue hasta España, la famosa visión allá en Zaragoza, en el Pilar, toda la vida apostólica que heredamos de Santiago a través de España. Espada de la Iglesia España. San Juan, el discípulo más amado, y San Pedro, primer papa y el discípulo que más amaba a nuestro Señor. Aunque con sus debilidades, por supuesto, como hombre, porque ningún santo, por muy santo que sea y papa que sea, deja de tener sus bemoles por la característica de su condición humana. Y los lleva aparte para consolidarlos. Se los pudo haber llevado a todos, pero no. Quiso llevar a los preeminentes para que a través de ellos los otros también siguieran. Consolidarlos en la fe, robustecerlos. Si hasta el mismo Pedro le quería hacer sacar el cuerpo, como decimos por aquí, a su pasión. Estaban turbados los apóstoles. No entendían el lenguaje de nuestro Señor. No se imaginaban que el Mesías iba a morir vil y cruelmente. Ese lenguaje, como ya lo dije hace 2 o 3 sermones, si mal no recuerdo, no lo entendían. Entonces nuestro Señor quiere producir en ellos una consolidación de su fe para el día de su pasión, que si bien se espantaron y huyeron, pero que eso no fuera a más, que todo se derrumbe, que tuvieran un paradigma, un recuerdo de su gloria y divina majestad, para que no sucumban ante la muerte de la cruz y se desmorone todo. Y por eso entonces decide mostrarle la gloria de su divina majestad. Y aquí viene la cuestión teológica.
Porque nuestro Señor, por ser el Verbo encarnado, por la misma unión hipostática en la persona del Verbo, las dos naturalezas, naturaleza humana, alma y cuerpo, con todas sus potencias, inteligencia, voluntad y lo que de ahí se sigue, y la naturaleza divina, esencialmente divina, no como decía Orígenes, por participación. El hereje Orígenes. Porque ya estoy harto de ensalzamientos que no corresponden a los hechos históricos. Y Apolinar no tiene alma humana. Arrio, del cual Orígenes fue su precursor, negaba la divinidad de Cristo. Es que la tomamos mucho contra Arrio, y con justa razón, y Orígenes se salva. Pero si Orígenes fue el precursor de Arrio. Por eso, el padre de la Iglesia, Eusebio de Cesarea, que magnifica a Orígenes, lo hace porque es arriano. Así de mal parida, y que suene mal la palabra, me importa un comino, pero es la realidad. Nació la historia de la Iglesia con el gran historiador Eusebio de Cesarea. Pero es que el que no sabe teología y de historia se traga el cuento. Por eso Santo Tomás, que aunque lo cita Orígenes, lo pone en su puesto. Negaba como Ebión, gnóstico, y como Cerinto, Orígenes, la divinidad de Cristo. Y no solamente la de Cristo, la divinidad del Espíritu Santo, o sea que se hizo el Padre y el precursor, también Orígenes, de los que negaban la divinidad del Espíritu Santo. Porque para Orígenes había sido hecho por el Verbo. Y esta partecita de la historia no se conoce. Pues bueno, hay que hacerla conocer. Y el que no, que le diga a Santo Tomás que se equivoca. Y a ver, quiero que me salga algún docto que lo haga. Si puede. Pues bien, por esa unión de las dos naturalezas en la persona divina de Cristo, que no es persona humana, como decía Nestorio, en contra de Apolinario, debía de ser su cuerpo glorioso, impasible, insufrible, inmortal. Pero no lo fue, porque quería tener un cuerpo susceptible de padecer, sufrir, llorar y morir, para inmolarse en la cruz. Entonces reprimió la glorificación en el cuerpo, en la naturaleza humana que tenía. Porque si no, no hubiera podido morir en la cruz. No podía haber redimido la sangre. Redimidos con su sangre derramada en la cruz, perdón.
Por eso reprimió, se anonadó, y no como creen algunos teólogos que son más verduleros, y me perdonen los verduleros o carniceros, pero cada uno a lo suyo, zapatero a tu zapato. Que se anonadó porque se hizo hombre. No, señor, el hacerse hombre no es anonadarse, eso es mostrar la plenitud del poder divino. Otra cosa es que lo haga en un hombre que no sea en cuerpo glorioso. Entonces ahí es donde está la anonadación. No en haber asumido la naturaleza humana, sino la naturaleza humana que no tuviera la redundancia de la glorificación divina en ese cuerpo de materia y forma humana, que es muy distinto. Por eso distinguir es del sabio y no es atributo de la gran mayoría, lamento. ¿Qué vamos a hacer? Pero hay que explicarlo, para que el que no sea tan sabio lo sepa también igual que el sabio. Pero como sabios parece que muchos no hay. Como ya decía Fray Luis de León, esa oscura hacienda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. Entonces, por eso, en la transfiguración, muestra el esplendor de su divina gloria, para que les quede grabada y no lo digan a nadie, para que no se vaya a manosear, pero les quede grabada en el momento preciso y no sucumban ante su muerte en la cruz, y que de hecho se dispersaron despavoridos. El único que quedó de pie ahí fue San Juan, y al lado de las enaguas, perdónenme por decirlo así, de la Santísima Virgen María. O sea que no fue por mérito propio tampoco, gracias a la Santísima Virgen. Entonces, por eso les recomienda que no lo digan y que produzca ese recuerdo de su gloria y majestad en el momento crucial de su muerte, sin que se derrumban, y así lo comuniquen a los otros apóstoles. Creo que queda archiclaro lo otro, que porque Elías y Moisés, los dos representantes del Antiguo Testamento, el Pentateuco por excelencia, y las Escrituras con Moisés, y las profecías con Elías, San Elías, el gran justiciero del Carmelo, podríamos decir precursor de Santiago Matamoros. Y por eso entonces nuestro Señor, con el testimonio de todas las antiguas del Antiguo Testamento, resplandecía en la gloria de su majestad. Y hasta aquí, colorín colorado, el cuento se ha acabado. ¡No! Porque falta la parte fundamental y esencial del contexto parusiaco, que jamás en la iglesia, que yo lo sepa, los hombres de iglesia lo hayan notado, remarcado o resaltado. Porque ¿cuál es esa gloria? Y aquí no me invento nada. El mismo San Mateo
versículos antes o en el capítulo anterior a este de la transfiguración, Cristo le está hablando de su gloria, igual que el Padre, y anunciándole su parusía gloriosa, con todo el poder de su divina majestad. Entonces no me estoy inventando nada, que no lo hayan visto, eso ya es otro problema. Humano es errar, perseverar en el error, eso es diabólico. Por eso errar hoy en esto es diabólico. Porque ya es hora y tiempo que se vea y se diga. Entonces, las mismas Escrituras nos está diciendo, antes de este suceso, que Cristo les estaba hablando. Les habló de su pasión y de la gloria, y de su retorno y su reino. Al retornar a esta tierra, entonces el reino aquí en la tierra y no en el cielo. Porque está hablando de su retorno y de su reino al retornar a la tierra. Y no solamente San Mateo, también San Marcos, también San Lucas, los tres sinópticos, que dicen lo que les dijo nuestro Señor. Muchos o algunos de los presentes no morirán sin antes ver la gloria del Hijo. ¿Cuál gloria? La gloria de Cristo Rey el día de su parusía. ¿Y de dónde me lo invento? San Pedro en su segunda epístola, al hablar de la parusía, no es con fábulas que os hablamos de la parusía, sino con verdades, porque nosotros mismos hemos visto su gloria en el Monte Santo. ¿Y cuál es el Monte Santo? El dichoso monte Epsilon Catidia, sea donde fuera, ese monte excelso y alto, donde estuvo o donde tuvo ocasión la transfiguración de nuestro Señor. Esa fue la gloria que vieron estos tres privilegiados apóstoles, para que no sucumbieran en la pasión de Cristo. Entonces vieron la gloria ¿de quién? De Cristo Rey, retornando con todo el poder de su divina majestad y los santos y sus ángeles. ¿Y por qué nadie lo dice? Problema de ellos. Pero está. Ahora que no compaginen, que no concatenen, que no lean con inteligencia, porque son miopes, eso me demuestra el estado de imbecilidad y de ignorancia general, y puede haber excepciones, pero general, con sus excepciones, del clero decadente de hoy, sean modernistas, tradicionalistas y lo que fuera. Es que hay mucho obispo ignorante, hay mucho curita ignorante. ¿Qué vamos a hacer? Han vuelto la predicación de florcita de luna de miel, run run espiritual. Santidad, espiritualidad,
piedad sin doctrina. Kempis. Y que rechine al que no le guste. Es que si no hubiera habido 500 años, 5 siglos de Kempis, no hubiéramos llegado a la degeneración teológica mental que proporcionó a la mayoría de los imbéciles que hicieron el Concilio Vaticano II. Lo lamento. Eso no cae de golpe y porrazo. Y por eso las cosas hay que definirlas con teología y doctrina. Pero si tú santifícate y no pienses, ni escudriñes, ni busques saber más allá, pues bien, ahí estamos. Puro run run, violín. Porque la piedad, la santidad, la devoción, necesitan la doctrina de la verdad. Y si no, somos protestantes. Punto. Por eso, y no desde ahora o de ahora, sino desde hace larga data, ¿quiénes son los candidatos al episcopado? No son los doctos. Es el que de buen comodín va a pasar por todo lado y partes porque no va a chocar con nada, es una anguila. No va a generar reacciones porque no se va a comprometer con nada como los políticos. Y una iglesia así se tiene que venir abajo, humanamente hablando. Y por eso ha caído. ¿Qué vamos a hacer? Es un hecho. A ver, ¿cuáles son los obispos doctos? A ver. Pues bien. Así entonces, esta ya me enredé, trascendentalidad de la transfiguración es apocalíptica. Las Escrituras lo dicen, San Pedro lo dice, nosotros vimos su gloria en el Monte Santo. Y por eso entonces algunos de los apóstoles, cuando les hablaba a nuestro Señor, no morirán sin ver mi gloria, porque tuvieron esa anticipación de la gloria de Cristo retornando por segunda vez a la tierra. Y esa era la imagen que los iba a sostener en la pasión y muerte de nuestro Señor en la cruz. Por eso, al fin de los últimos tiempos apocalípticos, esa es la imagen que nos va a mantener firmes en la segunda crucifixión de Cristo, no ya en su cuerpo físico, sino en su cuerpo místico, la Santa Madre Iglesia. Ven cómo todo se concatena y así tenemos esa grandiosa y bienaventurada esperanza. Ahora esto es ignorado paladinamente. Yo me asombro porque incluso gente como el padre Castellani, eminencia, Monseñor Straumbinger, eminencia, el padre Membiel, pero en exégesis medio nulo, Membiel, muy bueno en teología y metafísica, pero otros milenaristas como el mismo padre Alcañiz, el padre Rovira, que escribió el artículo de la Espasa Calpe,
Monseñor Monrondo, Cristino Monrondo y la letanía, no han puesto de manifiesto esto. Y bueno, hay cosas, como el mismo padre Castellani dice, que cuando están próximas, se van revelando, se van manifestando. Pero se tienen que saber en su día y momento. Y bueno, este es el día y el momento, y el que lo quiere lo acepte, y el que no, que se pegue un tiro. Pero tendrá que refutar las Escrituras. Por eso todos los antimilenaristas son idiotas, útiles, ignorantes de Satanás, que en su pérfido orgullo no quieren renunciar a las glorias del poder humano como cualquier vil político. ¿Qué vamos a hacer? Entonces queda clarísimo que si esa imagen de la gloria de nuestro Señor, el día de su reino, cuando vuelva, fue anticipada en la transfiguración, es esa misma gloria, si la esperamos con fe y profunda esperanza, podremos mantenernos en esta segunda crucifixión de nuestro Señor en su cuerpo místico. Y por eso decía el padre Castellani que será lo que haga mantener al pequeño rebaño fiel a pesar de todo. Y por eso Satanás combate el Apocalipsis y el milenarismo patrístico, que nació con Orígenes, apóstata, hereje, precursor de Arrio y de los neumatomacos, que niegan la divinidad del Espíritu Santo, contra los cuales luchó San Basilio el Grande. Perdón. Entonces, eso sí, no sé si San Basilio lo nombró a Orígenes. No sé. Pero que luchó contra los que negaban, sí. Si se habrá dado cuenta cuál es el origen, la semilla, ya es otro problema. De todos modos, Orígenes fue condenado en el 553 en el segundo concilio de Constantinopla. Y por eso jamás se lo tuvo por mártir, aunque murió prácticamente como mártir. Y su padre Leonidas fue mártir. Y él murió 3 o 4 años después a consecuencias de las torturas y maltratos que recibió. Murió, por decirlo así, materialmente mártir, pero la Iglesia nunca lo consideró por esto. Pero como viene Eusebio de Cesarea, padre de la historia de la Iglesia, y me lo pontifica, y después, lamento mucho, San Jerónimo se enamora de él, ¿y qué culpa tengo yo, che? Los santos no ven todo. ¿Qué vamos a hacer? No se dio cuenta, no se dio cuenta. Y por eso no va a dejar de ser santo. Así de claro. Pues en bien, mis estimados hermanos, vemos cuán apocalíptico es la transfiguración y cómo nos servirá a nosotros, como les sirvió a los apóstoles, para que no sucumbieran el día de la pasión y muerte de nuestro Señor. Así que no puede haber mayor y bienaventurada esperanza para el
Pusillus grex, pequeño rebaño, cuando esté en el desierto, en la soledad, perseguido por la apostasía universal que hoy vivimos, y nos mantengamos en esa sacrosanta bienaventurada esperanza del retorno glorioso de Cristo Rey. Y por eso lo ponen como preparación cuaresmal la Iglesia, inspirada por el Espíritu Santo, sin que los hombres de la Iglesia se hayan dado cuenta, por lo menos hasta ahora, en este segundo domingo de Cuaresma. Así que preparémonos a la Semana Santa, litúrgica y espiritualmente, con fundamento teológico, doctrinal, exegético, apocalíptico, milenarista. Y al que le guste bien, y al que no, también. Porque aquel que no oye estas palabras no será bienaventurado, lo dice San Juan, al comenzar y casi al finalizar su libro del Apocalipsis. Por eso fue el Apocalipsis tan combatido desde el principio por los herejes. Cayo, Orígenes. Y claro, viene un discípulo de Orígenes, San Dionisio de Alejandría, y hace suya el rechazo del Apocalipsis, sin caer, por supuesto, en la herejía de Orígenes, pero asimila esa antipatía y la pregona. Y todo un santo, San Dionisio, ¿qué vamos a hacer? Es que hay santos para todo. Hasta tenemos un santo antipapa. Si vamos al caso, es que no es solamente en los supermercados que hay artículos para todos los gustos, también dentro del seno de la Madre Iglesia. Pero hay que también saber escoger lo bueno y dejar lo malo. Y por eso San Dionisio no rechazaba, como Orígenes, que fuera de San Juan y que fuera inspirado por Dios, pero era otro Juan, no era el que escribió el cuarto evangelio. Y si de ahí la repetidera de la repetidera, bueno, ¿qué vamos a hacer? Así son las cosas. Pues bien, que esto nos quede claro, mis estimados hermanos, y así mantengamos nosotros esa transfiguración de nuestro Señor presente en estos tiempos últimos apocalípticos, para que nuestra fe no claudique, esperando a Cristo Rey, y que con nuestra oración hagamos que se abrevien y venga pronto. Porque esto, la verdad, que no hay quien lo aguante. Y los obispos que hay brillan por su supina ignorancia. Y ahora nos van a hacer otro obispo más. Les paso el dato, porque aquí en Colombia lo conoce. El padre Cendejas será, si Dios quiere, como dice Monseñor Williamson en su último eleison de ayer, el 11 de mayo, consagrado en Virginia, en la capilla del padre no sé qué, donde de paso está el padre Ortiz, consagrado obispo. Como ven, esto da para todo. De todos modos, ya vemos la calidad
del paño no da para la elegancia del traje que se quiere. Un signo más apocalíptico. Un signo más. Pues bien, que todo esto nos ayude para que con verdad podamos perseverar y así que la transfiguración del Evangelio de hoy sea nuestra luz de la gloria, poder y divina majestad de Cristo Rey, retornando el día de su parusía, y que eso nos haga sólidos, firmes en la fe, porque el demonio anda alrededor nuestro a ver a qué tonto, bobo o bella durmiente se va a tragar. Que la Santísima Virgen María nos proteja como lo protegió al pie de la cruz a San Juan, que fue el que escribió el Apocalipsis. Y que así entonces nosotros, como buenos discípulos de San Juan, amemos a Nuestra Señora como nuestra tierna y dulce Madre del Cielo, María Santísima. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta es Radio Cristiandad, la voz de la tradición católica. Luchando para que Cristo reine. Mira, y venga de paso por Colombia a decir que va a ser el superior del padre Altamira, ya es una calumnia. Y encima decir que yo voy incluido en el mismo combo o paquete. Pues el imbécil que hizo eso, si tiene la virilidad de poner su nombre, no le va a quedar ni la cara. Eso es ser insidioso como la serpiente. Y es ser imbécil. Porque esas cosas no se pueden decir. Esas conjeturas no se pueden afirmar. Son falsas. Así que debe quedar clarísimo. Pues bien, dicho esto, y perdónenme la energía, pero el que se meta conmigo la paga, sino de cizaña, de división y de pocas mientes teológicas, doctrinales. No tienen otra cosa que hacer que difundir pasquines, porque eso es, a través de internet, dos escritos miserables, en el cual también de paso me involucran a mí, y no tienen la virilidad de poner su nombre, porque si fueran viriles y fueran con la verdad, ponga su nombre y no ponga seudónimos de mujeres, y haciendo creer que el uno es de la Argentina, cuando allá esa persona ni la conoce. Alianza del padre Méramo, Altamira y Monseñor Morelo. Va a ser el superior de Méramo y de Altamira. Hay que ser verdaderamente idiota y estúpido
para decir una cosa de esas, porque el que me conoce a mí no puede tener ninguna duda. Creo que nadie, y aquí como San Pablo se me va a ir el orgullo arriba, pero es así, nadie puede justificar con una trayectoria de 30 años sacerdotal que ya llevo encima, con una claridad contundente de doctrina que ninguno ha tenido. Todos han, poco más o poco menos, tenido que rectificar. Yo jamás, por la gracia de Dios, he tenido que rectificar en nada en la posición doctrinal que tengo. Y están mis escritos, mis sermones. Y a ver quién puede decir otro tanto. Lo lamento. Pero es así. Entonces, que Monseñor Morelo tenga una amistad o cierta amistad con el Padre Altamira, con la espada de la sagrada tradición y el yelmo de la verdad absoluta, está transmitiendo la voz de la tradición católica. Radio Cristiandad, en el 97.1 de la frecuencia modulada. Radio Cristiandad, solo la verdad, aunque duela. del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el segundo domingo de la Cuaresma, pero antes tengo que hacer una aclaración. Lamentablemente hay gente que, no teniendo un espíritu católico, yo no voy a dejar que mi nombre sea mancillado. A ver si el que hizo eso, o quienes hicieron eso, van a tener la valentía de dar la cara y no de crear sitios de correos falsos. Pues bien, mis estimados hermanos, espero que quede claro. Y al que le quede alguna duda por ahí, pues bueno, que me pregunte. Y como estamos en el segundo domingo de la Cuaresma, vemos en el Evangelio de hoy la transfiguración de nuestro Señor. Para más o menos captar esa gloriosa